¿Sí está grabando esta cosa? Creo que sí. Bueno. Prueba número 1. Evidencia de aprendizaje número 3. Exposición oral. Toma 1. Acción. Hola, ¿cómo están? Yo soy Naomi Mayela Lozano Tilano. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Abigail Martínez Estrada. Hola, yo soy Leslie Charbel. Y el día de hoy venimos a exponerles un tema demasiado interesante, pero también algo muy triste: los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Antes de explicar un poco más a fondo este tema, quiero platicarles una breve introducción, ya que este tema contiene dos rangos totalmente diferentes. Primero está los campos de concentración, que es una cosa diferente, y los campos de exterminio, que es otra cosa totalmente diferente. En los dos se mata gente, pero los campos de exterminio, como lo dice su nombre, exterminan a las personas. Ahí iban mujeres embarazadas, mujeres que no querían separarse de sus bebés, los mismos niños también iban, o personas que tenían alguna discapacidad. En pocas palabras, en ese tiempo este tipo de personas no servían para nada, no servían para trabajar, y eso era lo que necesitaban los campos de concentración. Y como esas personas no tenían las fuerzas ni la salud para trabajar, las mandaban directamente a los campos de exterminio, donde literalmente las mataban. Las personas que sí tenían la salud, la habilidad y la fuerza para trabajar eran mandadas a los campos de concentración, donde les ponían diferentes actividades para trabajar, literalmente. Pero también digamos que ahí moría gente, porque había una mala calidad de vida allá adentro. Hasta había veces en las que las personas se suicidaban ellas mismas, ya que la vida allá adentro era el infierno para ellos. Se lanzaban a rejas electrificadas, donde pues las personas morían porque ya no querían estar allá adentro, ya no soportaban. Para ellos la mejor manera de ya no sufrir allá adentro era matándose ellas mismas. Pero en esta exposición vamos a enfocarnos un poquito más en los campos de concentración. Ya les expliqué los dos rangos que tiene este tema. Ahora sí, ya pueden diferenciarlos un poquito más, pero esta vez solo les explicaremos un poquito más a fondo sobre qué son los campos de concentración. ¿Cómo era la historia de estos campos de concentración? Bueno, todo esto inició en 1933 hasta 1945, en donde se construyeron más de 1000 campos de concentración en Alemania nazi. Estos campos de concentración antes se utilizaban como cuarteles de guerra para la Segunda Guerra Mundial, pero mientras más iba avanzando el tiempo, los nazis empezaron a observar diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes razas de personas, como los judíos, y eso lo tomaron como amenaza, como que dijeron: es diferente, lo vamos a poner en un campo de concentración para que estén ahí y no sean una amenaza para nosotros. Ese era el pensamiento de estas personas. Por eso llevaban a esas personas inocentes, porque son inocentes, solo porque tenían una cultura diferente, un pensamiento diferente o tenían algo diferente, iban a ese campo de concentración, en lo cual no se me hace justo. Literal, no se me hace justo. Estos campos de concentración de exterminio eran horribles. Las cosas que pasaban allá adentro eran inhumanas, e incluso hubo un campo en particular que destacó en los demás. Es nada menos y nada más que el campo de Auschwitz, ubicado en Polonia. Perdonen si digo el nombre mal. En general, por ser el principal campo y el primero en construir, generó una muy mala fama. No solo por ser el principal, sino por las cosas horribles que pasaban allá adentro. Este campo, en general, se concentró en general en eso, en exterminar a los judíos. No simplemente para el trabajo forzado excesivo, sino en general ese campo digámoslo así, se concentraba, ahora su ideal era ejecutar. Pero al inicio dieron el pretexto de ejecutar prisioneros de la guerra,
soldados rusos, gente rusa. Fue esa la idea principal. La idea principal que dieron, pero sabemos que la realidad fue una muy diferente y fue que los judíos pararon ahí. En ese campo de Auschwitz, generalmente y ubicado en Polonia, generalmente aún se encuentra si desean ir a visitarlo o ver videos en YouTube. Este campo era muy grande, contaba con 175 hectáreas en total para ese campo. Se cree que más de 1.1 millones de personas murieron ahí y se justifican. Hubo fotos en... Esto ya lo recortas. Otra vez. Siguiendo con la lista de los campos, como ya recordarás, hablé de 6, pero solamente te conté del primero. El segundo, y en segundo lugar, queda Belzec. En tercer lugar, queda Chelmno. En cuarto lugar, queda Mahakek. En quinto lugar, queda Sobibor. En sexto lugar, y por último, queda Treblinka. Estos 6 campos fueron los más conocidos campos de concentración. Hablando de sus torturas de estos campos de concentración, queda muchas cosas, como ya he dicho, que ningún ser humano debe de haber pasado, como la extracción de órganos, los experimentos con gemelos. También, ya hablando de esto, en esa época hacía mucho frío, entonces la falta de higiene era muy evidente, al igual que la falta de comida y la falta de camas. Si tú has visto algunas películas, ya sabrás más o menos a lo que me refiero. Si has leído algún libro referente a este tema, ya sea de Ana Frank o de otros respectivos autores, verás en esas escenas que tenían muy pocas camas, muy pocas para toda la gente que habitaba ahí. Entonces, no les quedaba más remedio que dormir en el piso, o probablemente algunos ni siquiera comían y todavía tenían un trabajo excesivo que hacer por la mañana. Considerando el frío, era muy pesado. Hablando de enfermedades que ocurrían dentro de este campo de concentración, y no solo de este, sino de varios campos, no hay que despreciar a los demás solamente porque Auschwitz, el campo de concentración, fue el primero y el más popular. Aún así, la verdad, fue muy riesgoso ese campo. Fue el en el que Ana Frank murió. Y se dirán, ¿de qué murió Ana Frank? ¿De trabajo? ¿Simplemente se murió? ¿Qué le dio a Ana Frank? ¿Un virus? ¿Una bacteria? Se cree que en ese campo rondó una enfermedad llamada tifus, que le dio a mucha gente del campo de concentración, incluida Ana Frank. Y recordando la falta de alimento y la falta de higiene, fue muy fácil junto con el clima, fue muy fácil que el virus fue muy fácil que la bacteria se traspasara por todos los habitantes de ese campo de concentración. ¿Cómo era este tifus? ¿En qué estaba disfrazado? Generalmente estaba disfrazado en los piojos. Este tipo de tifus causaba una gran fiebre alta, mucho dolor muscular y erupciones cutáneas. ¿Cómo lucen los campos de concentración actualmente? Actualmente es posible conocer más sobre este tema de la Segunda Guerra Mundial gracias a que hoy en día se exhiben los campos de concentración. Los campos de concentración son exhibidos como en Polonia, que es una de las actividades más populares ver sobre estos campos, que aunque sea un lugar no muy agradable, es interesante poder reflexionar en cómo fueron los tiempos en ese entonces. Entre estas exhibiciones se muestran las cámaras de gas que se usaron en ese entonces y a su vez también muestran las pertenencias que los nazis les quitaban a los prisioneros, como ropas, zapatos o algunos objetos de cocina. Y otro ejemplo es en el norte de Roma, en la Ciudad de México,
en el Museo Histórico Judío y del Holocausto, que ahí muestran diferentes fotos e imágenes de lo que fueron estos campos de concentración. El siguiente tema a hablar son las películas relacionadas a los campos de concentración. La Segunda Guerra Mundial ha sido inspiración para el mundo del cine y se han hecho muchas películas sobre este tema, pero escogimos 3 películas que se relacionan más al tema que estamos hablando y que a su vez han sido algunas de estas películas lo habrán visto ustedes. La primera es El niño con la pijama de rayas. Un niño hijo de un comandante de campo de concentración forma una amistad muy peculiar con un niño judío de 8 años. Que todos ya sabemos cómo es el final de esta película y que a su vez muestra la triste realidad de que los niños no se salvaban de estos castigos. La segunda película es El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank cuenta las historias sobre esta niña que se vio obligada a esconderse de los nazis con su familia en un cuarto secreto. Lamentablemente, 2 años después de su escondite fueron descubiertos y ella y su familia fueron unas víctimas más sobre estos campos de concentración. Y la única prueba sobre ella, cuando ella estaba viva, fue el diario que lo pasaron a una película. La tercera película y última es La vida es bella. Un padre judío tiene que tratar de proteger a su hijo y de mantener su inocencia, haciéndole saber que el mundo triste y crudo que está viviendo es simplemente un juego. En conclusión, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon estos campos de concentración, el único delito era literalmente ser diferente, porque ese era el motivo por el cual las personas, la mayoría judías, iban a estos campos de concentración a trabajar y también algunas veces a perder la vida. Los campos de exterminio eran considerados los peores, pues ahí se llevaban a cabo la ejecución de los prisioneros, como la cámara eléctrica, la cámara de gas o ahogamientos básicos, que se realizaban varios años atrás. Algunos prisioneros morían por enfermedades crónicas. Hoy en día los campos de concentración son expuestos en museos o también son hablados como justo ahora lo estamos haciendo. Y aunque sea un suceso del pasado y de hace años, sigue siendo recordada por muchos. Y no solo por las vestimentas, los castigos o las consecuencias que se vivieron, sino lo más importante que nos enseña estos sucesos es la tolerancia, porque en ese entonces la tolerancia no estuvo presente. Y bueno, este ha sido el final de nuestra exposición. Espero que les haya gustado mucho este tema. Ya sé que no es el tema más feliz del mundo para platicar. Es un tema demasiado triste porque en realidad todo esto sí pasó en la vida real hace años, pero afortunadamente ya no se hace actualmente. Ya lo utilizan como museos, como zonas de turismo para que los extranjeros puedan ir a visitar y puedan conocer un poquito más sobre la historia de Alemania. Y nada, eso. Nos vemos en la siguiente exposición. Chao. Una última pregunta. ¿Tú sobrevivirías un día en un campo de concentración?